Ahora. Les presento a Camila Colucci, nuestra primera invitada a este curso de formación integral en arte sonoro. Camila es artista visual de formación. Además, ella tiene un postítulo, un diplomado en arte sonoro, que es el mismo que hicimos en la Universidad de Chile. Y ahora se encuentra estudiando en Londres un magíster en artes computacionales. Por lo tanto, lo que yo les conté las 2 semanas anteriores sobre arte sonoro y tecnología, ella va a entregar una mirada mucho más robusta porque es parte de su expertise. Ha participado en diversas exposiciones también que tienen que ver con esta temática, exhibiciones, y miembro fundador del colectivo Las Electras. Es un colectivo chileno interdisciplinar también, que ha generado distintos tipos de instalaciones y performance en museos y en espacio público, tengo entendido, ¿no, Camila? Sí, tal cual. Así que, bueno, sin más, los dejo con ella. Ella va a contar un poco más sobre estas temáticas, sobre los trabajos que ha desarrollado también, y sobre su experiencia artística en estas áreas. Así que, bueno, muchas gracias, Cami, por aceptar la invitación. Un honor para nosotras y nosotros tenerte aquí. Sí, muchas gracias por la invitación. Me encanta poder estar aquí con ustedes. Yo, bueno, como decía Constanza, soy de formación artista. En Chile me he dedicado, hace 2 años más o menos que estoy acá en Londres. En Chile me he dedicado particularmente al área de las artes mediales, tanto como en mi formación como en mi práctica artista, como en docencia y gestión cultural. Estaba muy integrada a esa área, a esa disciplina interdisciplinar que es las artes mediales. Y un gusto, soy muy apasionada por el arte sonoro y lo que estoy estudiando ahora, este máster en artes computacionales, así que un gusto, espero poder transmitirles todo este gran interés a ustedes en esta clase. Voy a compartir pantalla. Cami, por tanto, aprovecho de decirle a todas y a todos que si quieren hacer preguntas, pueden ir dejándolas en el chat y al final de la presentación, entonces, le comentamos a Camila para que ella pueda pasar por la presentación continuamente. Sí, les cuento un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a, bueno, llamamos arte sonoro y tecnologías esta sesión. Es un término complicado el hablar de tecnología, ¿cierto? Porque las tecnologías pueden ser, hoy día normalmente uno habla de tecnología como quizás lo más digital, lo más de vanguardia, pero un término que podríamos decir que ha acompañado siempre a la humanidad en cuanto a crear estos dispositivos técnicos que nos ayuden que nos ayudan en ciertas labores y que incluso podríamos cuestionar si la tecnología es algo propiamente incluso humano, quizás podemos extender incluso ese concepto, pero lo que vamos a ver hoy día lo vamos a encasillar en tecnología como su clase está intersectada con el arte sonoro, lo vamos a ver a partir de su relación con la escucha y la percepción del mundo sonoro a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Voy a hacer una revisión un poco histórica de ciertas tecnologías de grabación que tengo entendido que ustedes estuvieron viendo también en la clase, como decía Constanza, en una primera parte de esta sesión. Después los voy a inundar con artistas contemporáneos, artistas sonoros contemporáneos que están trabajando con tecnologías, sean, por ejemplo, realidad virtual, inteligencia artificial, sensores y una serie de otras aproximaciones con dispositivos bastante contemporáneos, y que aquí lo que me interesa, le decía a Constanza que les voy a hacer llegar esta presentación, también va a estar grabado, pero lo que me interesa más que ustedes se acuerden de cada nombre, de cada artista, es como poder impregnarse de las nuevas miradas, de cómo quizás
experimentar con sonido, con las posibilidades de estas nuevas tecnologías, con estas miradas de cómo quizás experimentar el mundo a partir del sonido, con qué va pasando, cómo se van abriendo otro tipo de preguntas respecto a nuestra contingencia o respecto al mundo que nos rodea a través del sonido y a través de estas nuevas posibilidades de estas tecnologías. Entonces, y al final espero llegar a contarles ya más de mi práctica, de lo último que estuve exponiendo en la universidad acá, mi proyecto del año pasado, que es una composición audiovisual, que es la que está acá de fondo de esta presentación, y que el aspecto sonoro era súper importante. Como les decía, entonces, mi nombre es Camila Colucci, acá está mi correo, cualquier cosa también pueden escribirme, ni un problema, feliz de responderles cualquier cosa. Yo estoy estudiando en Goldsmiths, Computational Arts, un MFA, Master en Fine Arts, Londres, y como les decía Constanza, también soy miembro cofundador del colectivo Las Electros, que desde el 2014 realizamos performance, instalaciones, una investigación sonoro-lumínica con dispositivos análogos interactivos. Y bueno, respecto a lo que ahora va de esta clase, como les decía, primero vamos a iniciar con una perspectiva histórica. Ustedes estuvieron viendo, tengo entendido, de cómo tecnología a principios del siglo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, la invención de formatos de grabación sonoro mecánicos, todavía la energía eléctrica no estaba, eso no la había patentado aún para la creación de estos nuevos dispositivos electrónicos que vamos a revisar. Pero cómo estos dispositivos vienen a cambiar, son revolucionarios. Nosotros hoy día vemos, claro, todo lo que es los formatos de grabación, o todo el mismo hecho de que nos estamos comunicando acá por este computador y ustedes me puedan escuchar al otro lado del hemisferio del globo, y bueno, a fines del siglo XIX, el mundo sonoro, primero tenemos que pensar que podríamos decir que está el mundo dividido entre el mundo sonoro de lo musical y lo no musical, ¿no? Que es de ahí de donde va a empezar a emerger posteriormente la idea de arte sonoro, cuando empezamos a preguntarnos por sonoridades que no necesariamente vienen de las reglas que componen el mundo musical, ya sea porque el mundo musical tiene su lenguaje, el lenguaje que se escribe en partitura, que está todo normalizado, que hay ciertas, pasa por el filtro de ser un lenguaje instrumental y la voz humana, pero siempre instrumental, por ejemplo, que corresponde a ciertas normas melódicas, tonales, que si bien van a ser a lo largo de la historia de la música son cuestionadas, por ejemplo, todo lo que es cambio del sistema tonal, atonal, etcétera, pero que siempre va a estar en términos musicales. Y lo que vamos a ver con en la primera mitad del siglo XX, cómo hay estas nuevas tecnologías como en primera instancia de grabación mecánica, vienen a revolucionar lo que es posible como tomado como esta tensión estética del mundo sonoro, como esta separación entre lo musical y lo no musical, y cómo lo no musical, claro, el sonido quizás de los pájaros, de un río, del caminar en la calle, y cómo ahora va a haber una nueva tensión por ese tipo de sonido. Claro, pero todavía y además la revolución del hecho de que el sonido hasta la fecha era un fenómeno efímero, que era incontenible, o sea, y el hecho de que ahora con estos instrumentos tú puedas registrar un sonido que pueda estar se haga prácticamente materia, de eso efímero que era irreproducible, incontenible, algo que es totalmente que pasa se nos escapa en el tiempo, y que ahora viene a convertirse en algo que es reproducible, que tú puedes llevar de un lugar a otro,
que puedes reproducir la voz de alguien que quizás que ya no está, es absolutamente revolucionario y cambia esta noción de, por lo tanto, un primer paso de cambiar nuestra relación con el sonido desde la posibilidad de la grabación. Y como tengo entendido, ustedes también vieron anteriormente el magnetófono ya en Alemania en el año 35, ya bastantes años después, a partir de la cinta magnética, esta cinta que quizás nos parece más familiar posteriormente con los cassettes, si es que ustedes conocen los cassettes, que a través de la cinta magnética no solamente es la revolución de que con estos otros instrumentos que les mostraba recién, ok, se podía grabar, pero eso era, uno grabar y reproducir. Con la cinta magnética grabamos, pero además el sonido se hace realmente materia, es como una pieza escultórica que ustedes ahora pueden moldear, que pueden cortar, que pueden rebobinar, acelerar, ralentizar y manipular como si fuesen objetos físicos. Eso es absolutamente revolucionario. Y también el hecho de que, ok, ya no solamente tenemos, bueno, se acuña el término de música concreta por Pierre Schaeffer, que creo que también lo revisaron, que es esta música concreta de los sonidos concretos del mundo, en que ya no son propios de los instrumentos musicales, sino que se abre la atención al mundo. El mundo está lleno de sonidos, el mundo, hay un espectro sonoro que no habíamos escuchado antes, porque esta tensión estética estaba en el instrumento musical, y ahora por primera vez, el sonido de los pájaros, el sonido del tren, el sonido de los autos, es material sonoro que podemos utilizar para investigar, para observar. De ahí está el concepto del objeto sonoro, de traer estas sonoridades como si fuesen un objeto y estudiarlos por sus propiedades sonoras en sí. Por ejemplo, el mismo Schaeffer propone, separémoslo de la fuente sonora, no me interesa si este sonido viene de un auto, viene de una rana, viene de donde venga, yo quiero escuchar el sonido. Y esto es algo extremadamente nuevo para en nuestra historia de nuestra historia como de escucha, y que claro, que viene de la mano de, es la tecnología la que nos da esta posibilidad de esto que era absolutamente efímero, intocable, inmanipulable, y ahora lo tenemos aquí, como que ahora a nosotros nos parece tan normal por medio del computador, pero por primera vez y lo revolucionario no solamente como en términos de, ok, podemos crear esto en términos tecnológicos, pero también de nuestra percepción del mundo. Ahora empezamos a escuchar cosas que no escuchábamos, ahora ponemos atención a cosas que no escuchábamos, y eso claro, no se queda en lo técnico, no se queda incluso en lo sonoro, se queda en nuestra relación con el mundo. Y yo les traje, muy fan de Delia Derbyshire, que es una compositora pionera en la música concreta y en la música electrónica, que vamos a ver ahora también rápidamente. No reconocida en la época, por supuesto, por ser mujer, y muy conocida por ser la autora principal del tema principal de Doctor Who, la serie británica. Ella trabajaba en la BBC, y acá la tenemos trabajando. Entonces ella ahí registra esa pequeña percusión, la ingresa, la registra en cinta magnética, y aquí la está tocando y la va a ralentizar y la va a acelerar y la va a secuenciar. And then all we have to do is cut the notes the right length. We can join them together on a loop and listen to them. At that time there were no synthesizers. Ahí tenemos entonces como en esas máquinas la cinta, una cinta que se cortaba, que se superponía, que podía volver a grabar encima, y que empiezan
que ganas de mostrarle tantas cosas, pero bueno, empiezan, claro, les recomiendo mucho buscarla a ella, a Delia, y a componer sonoramente entonces desde algo tan simple como una percusión de cualquier cosa. Hay un documental de ella también liberado en YouTube, que lo pueden ver. Entonces, como les decía, se produce una apertura del mundo sonoro con estas nuevas tecnologías, pero quizás en verdad una apertura de la escucha del mundo sonoro. Y voy a volver un poco atrás, porque la vida no es lineal, ¿no? Como pasan diferentes cosas en diferentes lugares y momentos. Y a fines del siglo XIX también, cuando estaba la revolución de la electricidad, muy reciente, ahí está Tadeusz, no sé cómo se pronuncia, Cahill, no estoy segura la pronunciación del apellido, que él se cuestiona, ok, ¿qué es el sonido? El sonido son perturbaciones en un medio, oscilaciones en la presión de aire en nuestro caso, para poder escuchar que nos llega a nuestro aparato auditivo en un determinado rango de frecuencias que escucha el oído humano, son oscilaciones. ¿Qué pasa si podríamos hacer eso mismo en la oscilación de los electrones en un cable eléctrico? Teóricamente, si pudiéramos hacer eso, podríamos manipular estos electrones en el cable eléctrico en todo el espectro audible, y podríamos de hecho recrear todos los sonidos de todos los instrumentos musicales eléctricamente. Entonces él crea este mega aparato que se llama telarmonium, telarmino sería la traducción, que propone por primera vez la creación de sonido a partir de energía eléctrica. Esta Magic Music claro, energía eléctrica. Era un instrumento que, como lo ven, medía 18 metros, era pesadísimo, y funcionaba por medio de engranajes. Cada engranaje corresponde a una nota, y está esta noción como de blanco y negro, del 0-1, como binario, ¿no? Más altas frecuencias, como serían estos otros rieles, más bajas frecuencias, estos de acá, donde, como ven acá más abajo, aquí habría un sistema con imanes, también con electromagnetismo, para cuando el engranaje, no sé, está como se vería acá, como en blanco, está más cerca, perturba la cinta magnética, dando corriente eléctrica, y cuando está más lejos, quita corriente eléctrica, y así como esta suerte de sistema binario. Pero para esto necesita muchos, para generar para imitar un instrumento. Este instrumento, no tenemos grabaciones porque todavía no existían los medios de grabación que vimos antes. No hay registro de cómo sonaba, se dice que no sonaba muy bien, pero que sí podía imitar ciertos instrumentos musicales como el piano, instrumentos de viento, pero para imitar esos sonidos necesitaba como una gran complejidad de este tipo de creación de sonido por medio de electricidad. Pero el problema más grande es que todavía no existía el amplificador, no existía el amplificador de sonido. Y para que la traducción de electricidad en sonido fuese audible, necesitabas que este instrumento midiera 18 metros y pesara infinito, y en verdad era súper no rentable, y necesitaba como la cantidad de energía de una planta eléctrica, así era una cosa desbordada, y no prosperó por eso, y porque además, como no existían los amplificadores ni el parlante todavía, ok, ¿cómo hacemos que la gente escuche esto? O sea, sabemos que generamos sonido, pero ¿cómo se escucha? Existía a la fecha el teléfono, recientemente inventado. Entonces él pretendía distribuir estas sonoridades por medio del teléfono. Sin embargo, lo que pasó es que al final interrumpía las señales telefónicas, y ahí hubieron quejas. El proyecto no prosperó, pero se instala esta idea de, ok, la electricidad puede traducirse en generar sonidos, en perturbaciones en el aire,
por medio de la señal eléctrica, ¿no? Y podemos generar todo el espectro sonoro. Entonces hay estas nuevas invenciones, lo que vienen a como aquí hay un cambio de mirada, de, ok, teníamos con la música concreta escuchar los sonidos del mundo, pero también podemos generar como una suerte de todo lo espectro auditivo, que es lo que después va a proponer la música electrónica, ¿no? Y eso es como muy revolucionario. Y claro, después, una vez se crea el amplificador, todos los instrumentos electrónicos ya, los sintetizadores son posibles, ¿no? En un formato pequeño y de ahí para adelante. Y en este espectro yo les quería traer, presentar que un deber conocer nosotros como chilenos y chilenas, a José Vicente Azuar, que es un compositor y ingeniero chileno, que crea el primer computador, el primer computador diseñado, creado para la creación musical. O sea, ya estábamos más o menos desde los años 40 en adelante, que están estos macrocomputadores que solamente estaban en las universidades, ¿cierto? Y que, bueno, cada vez se van haciendo más pequeños, etcétera. Pero la idea de concebir un computador particularmente para la creación musical, también, bueno, después en el 62 tiene unos álbumes de música creada por computador, y también la idea de qué significa. Ya tenemos la creación de diferentes, ok, de la música con electricidad, los sintetizadores, y estas nuevas invenciones de qué significa tener computadores que van a venir como a automatizar procesos, a quizás hasta el día de hoy, la idea de trabajar con computadores para la creación de arte o de música o de lo que sea, en términos creativos, es como uno puede quizás ingresar un algoritmo y pero no sabemos lo que la máquina nos va a devolver, y esa es la belleza, porque nosotros tenemos quizás una limitación en nuestra imaginación de lo que conocemos, o no, ahí cada uno ve cómo lo propone, pero la belleza de, ok, la máquina nos va a traer soluciones que quizás nosotros no se nos hubiesen ocurrido, y ahí podemos empezar a colaborar con lo que la máquina nos propone a nosotros. Nosotros podemos proponer de vuelta, nosotras podemos proponer de vuelta, y así se van construyendo otras posibilidades, por ejemplo, porque quizás aquí el computador o estas máquinas van a tocar a una velocidad que un intérprete humano no tocaría. Y ese tipo de posibilidades que abre el uso de estos nuevos dispositivos tecnológicos, y les traje acá un extracto de, bueno, aquí lo ven. Hace algunos años habría sido difícil imaginarse que alguien pudiera dirigir una orquesta sin instrumentos ni batuta y desde su casa. Vicente Azuar, un ingeniero dedicado a la música, lo ha conseguido. En 1978 construyó un computador, lo llamó Comp d'Azuar, que le permite generar sonidos nuevos y extraños, cambiar ritmos, almacenar notas y variar su entonación. Todo eso con una infinidad de perillas, un teclado de máquina de escribir y uno de piano. Los sonidos los ingresa a la memoria a través de este teclado. Enseguida los puede reproducir uno por uno o en forma simultánea, creando nuevas frases musicales. Hay un tema, y ahora, por ejemplo, le pido al computador que me lo repita tal como yo lo toqué. De esta forma puedo yo seguir superponiendo voces, y por el largo que deseo, naturalmente, este es un tema muy breve, puedo llegar hasta 15 voces distintas. O sea, puedo hacer verdaderamente casi una orquesta, en el sentido de que cada voz podría equivaler a un instrumento de una orquesta. O sea, el computador en el fondo es una especie de amplificador de la imaginación, y puede darle ideas, puede darle nuevas texturas, nuevas formas que el compositor después puede trabajar. Me encanta cuando él plantea esto de el computador puede ser pensado como un amplificador de la imaginación, un poco lo que les decía antes, ¿no? Como
a mí no me interesa, ahora vamos a ver dispositivos como tecnología como ya de punta, por así decirlo, pero más allá de que sea, claro, la tecnología de punta, no me interesa eso como per se, sino que me interesa esto de estar pensando, ok, se están imaginando nuevas cosas, se están haciendo nuevas cosas, y todo esto, pensarlos como amplificadores de nuestra imaginación, como maneras de acercarnos al mundo de una manera distinta. Ya sabemos, por ejemplo, este mismo computador que está entre ustedes y yo, cómo ha cambiado nuestras relaciones, cómo hace posible la larga distancia, que estemos a tiempo real hablando en este momento, cambia nuestras relaciones, en esta pandemia las tecnologías han cambiado nuestras relaciones sociales de existencia con un conjunto de situaciones, y por lo tanto observar esas relaciones tecnológicas que desde un lugar que pueda ser como fascinante, pero también crítico, pero también cuestionador, es eso lo que yo intento estar comunicándoles ahora con esto, lo pequeño que les mostré ahora y con lo que les voy a seguir mostrando ahora más adelante. Estos amplificadores de la imaginación y de cómo cuestionar nuestra relación en el fondo con nuestros entornos, con el mundo, con las personas, con el medio ambiente, etc. Y un último referente, como siglo XX, ya estamos en el año 68, contexto Fluxus, John Cage, performance art, ya muy experimental, maravilloso momento en la creación del arte y de las artes. Y el compositor estadounidense Steve Reich propone Pendulum Music, esta pieza, por ejemplo, en que consiste, la partitura de la pieza consiste en indicar la instrucción de, ok, el intérprete, que aquí tenemos 4 intérpretes, lo que van a hacer es van a soltar en un determinado momento los micrófonos, y que como un péndulo van a moverse y van a estar ahí en relación con los amplificadores que hay en el suelo, y lo que se va a escuchar va a ser el error del feedback, ¿no? El pensar un poco como una mirada hacker de ocupar, de escuchar el sonido del feedback, el sonido no deseado entre un micrófono y un amplificador. No queremos un feedback cuando estamos hablando por un micrófono, cuando hay una banda tocando, ese sonido no lo queremos. Y Reich, por ejemplo, piensa aquí, ok, la tecnología también está ese sonido del error. Ok, pongamos la atención, escuchémoslo, queremos escuchar los errores, queremos escuchar lo no permitido, lo que está fuera de norma. Bueno, les muestro acá una recreación de la pieza. Y la pieza dura el largo en que estén los micrófonos en este movimiento pendular. Y aquí me pareció pertinente traérselos porque cuestionar la tecnología, claro, no solamente por su función, y ahí está como esa apertura también de la imaginación. Ok, el micrófono y el amplificador sirven para algo, pero nosotros podemos imaginar quizás posibilidades, hackear esas posibilidades que nos ofrecen y pensarlas distinto, y escuchar cosas distintas. Y por ejemplo aquí es el hecho de valorizar el error, el comillas, el error, y no tomarlo como error. Entonces, resumiendo, de una manera muy veloz, les quería comunicar, como claro, cómo sea entre fines del siglo XIX, prácticamente la primera mitad del siglo XX, mediados del siglo XX, hay un cambio en la percepción del mundo sonoro, y para la creación, imaginación y una valorización estética y de investigación creativa respecto al mundo sonoro, y también de cómo relacionarnos con
con esos sonidos, en que quizás el sonido ya no, por ejemplo, estos sonidos que son error, ya no los voy a ver como error. Estos sonidos que son no musicales no nos interesan, ahora sí nos interesan y cambian nuestras relaciones con el mundo. Entonces tenemos, oye, pasado este mapeo histórico, tenemos todos los sonidos del mundo son posibles de registrar y manipular con cinta magnética, y después con las nuevas tecnologías hasta el día de hoy, ¿no? Después tenemos todos los sonidos del campo audible, que son posibles de ser generados de manera electrónicamente por medio de sintetizadores y música por computador. ¿Cómo seguimos, por lo tanto, hoy en día, después de haber llegado a ese punto, por ejemplo, en que está todo el espectro sonoro a nuestra disposición, cómo seguir interrogando la creación sonora, o cómo seguir interrogando nuestra propia relación sonora en el mundo, nuestra experiencia del mundo a través del sonido, por ejemplo? Y se abren otro tipo de preguntas, y ahora me voy a dar un paso gigantesco al 2020 más o menos, para interrogar entonces desde nuestras tecnologías contemporáneas estas nuevas maneras, nuestras nuevas sensibilidades sonoras con nuevas tecnologías. Les traigo en primera instancia una obra que estuvo hace un tiempo atrás en el MAC Forestal, una obra de Tristan Perit, compositor, se llama One Beat Symphony, que es este CD. Este CD está compuesto por una batería, un switch on-off, encendido o apagado, un chip. El chip es un circuito que contiene la información, la data, de como los ceros y los unos, de cómo va a sonar este circuito. Es un circuito que va a emitir sonido. Un botón que puede cambiar las conjugaciones de la data, del código que está en el circuito. Me parece que este es un amplificador, y aquí se pone el audífono, ¿no? El jack del audífono. One Beat Symphony, I wanted to revisit the idea that an album of music could be more than just a recording, more than just an audio. Ahí el artista está hablando de que, bueno, la introducción que hago con esta obra, como para partir esta segunda parte, es, ok, llegamos a un momento, estamos habituados a tecnologías electrónicas, tecnologías digitales. Y él se cuestiona en él habla ahí de cómo concebir quizás el álbum de música como algo que quizás no es que sucede en tiempo real, como sería tocando, o sea, el momento en que ustedes ponen on a esta pieza, se está ejecutando la pieza en tiempo real, no es una grabación, no hay una grabación previa del sonido, y él cuestiona, por lo tanto habla ahí en el video, cuestionar el álbum como algo registrado previamente y que está ahí estático, sino el hecho de que lo que se toca, lo que suena está en tiempo real, está siendo, comillas, tocado por la ejecución de este código que se traduce en sonido, ¿no? Se va a rebobinar. Y él elabora, por ejemplo, un libro. Este libro que ven acá son casi 700 páginas, 695 páginas de 0.01 segundos de esta composición sonora, de la composición sonora que hay en el circuito, y el libro está expresado así en ceros y unos, y es todo el código de ese 0.01 segundo. Entonces también hay como un cuestionamiento por esa cantidad de data. También antes habíamos hablado a principios del siglo XX, cómo lo efímero del sonido por primera vez se hace objeto manipulable, y cómo, bueno,
yo me pregunto con esta pieza, como hoy en día estamos tan habituados a la digitalidad de todo, del sonido, que es como, pero en verdad es súper alienígena el hecho de que uno pueda, en tu computador, puedas escuchar todo el espectro sonoro de todas las músicas en Spotify, y es como, ¿cómo sucede esto? Bueno, y aquí él vuelve a esta, más allá de la magia que pasa en el computador, él nos muestra el dispositivo. Mira, esto es el circuito, es solamente esto lo que genera, no hay magia, es este sistema electrónico, estas posibilidades, estas conexiones, las que generan esta composición sonora, y aquí está el código. No está todo el código, solo 0.01 segundo, porque ya son 700 páginas, pero aquí nos dice qué es lo que hay detrás de esa música almacenada en este dispositivo electrónico. Un poco en esa línea de la data, les quería mostrar también, me costó mucho ordenar esta presentación, muchas cosas interesantes que me muero por compartirles, así que perdón si me voy de un lado un poco medio de un lado a otro, pero muchas cosas que muy interesantes. Les quería mostrar al artista compositor también, ahora dudé, creo que es japonés, Ryoji Ikeda. Les traje Datamatics, pero él en general su medio de trabajo es con Big Data, o sea, trabaja con, cuestiona mucho como la información del universo. En este proyecto Datamatics, él pretende, o como su búsqueda, sus investigaciones es ocupar como un gran almacenamiento de la información, como de la información del universo. Por ejemplo, reúne información del data del ADN humano, reúne data de código de, lo tengo anotado por acá, estructuras moleculares de proteínas, coordenadas astronómicas de las estrellas del universo, es como un conjunto del macro y el micro de diferentes datas que se traduce en visuales y en composiciones sonoras. Datamatics y todos sus proyectos son instalaciones, son conciertos, son publicaciones. Este concierto. En este caso, evidentemente, no es una traducción como si la traducción fuese posible directa, hay una composición de su parte, pero el punto es que él plantea en sus entrevistas este intento por controlar y por manipular hoy día que estamos en la era como de la Big Data, y traer toda esta información traducible a esta experiencia que también es abrumante. Él incluso habla de... en el primer video que les mostraba acá, por ejemplo, cómo las gráficas y los sonidos ocurren a una gran velocidad, como hoy día estamos rodeados de esta Big Data que también nos rodea en gran cantidad y en gran velocidad, y que al final en su obra lo que te queda no es como, no es tanto como comprender qué es lo que está pasando, sino como entrar en un estado de contemplación, de observar y de conectarte con lo que está pasando, ya que pasa a tal velocidad. Desde otro lugar, tenemos toda esta Big Data que de manera invisible, suerte de manera invisible, nos rodea, ¿cierto? Desde otro lugar, Cristina Kubich, ella, ahora dudé cuándo realiza este proyecto, Electrical Walks, no sé si los 80, no sé si la Connie sabe, pero es anterior, y
ella se pregunta, ok, estamos viviendo ya entrados fines de la segunda mitad del siglo XX, hoy día siglo XXI, nuestras ciudades están repletas de energía eléctrica, en diferentes tipos de formatos, sea desde nuestro celular, desde el alambrado público, desde el cajero, desde la máquina, etcétera, etcétera. La ciudad está emitiendo constantemente energía eléctrica que nos está circundando. Entonces ella crea estos audífonos que tienen sensores eléctricos, que captan señales eléctricas, y ella plantea, ella crea estos mapas, entonces plantea caminatas para recorrer la ciudad, invita a los asistentes a ponerse estos audífonos y a escuchar la ciudad y sus emisiones, las emisiones eléctricas de la ciudad. Y ahí cada uno hace obviamente su recorrido, pero ya invita a través de estos mapas. ¿Qué pasa si muevo las perillas? ¿Cómo se altera quizás la sonoridad ahí? La publicidad en la calle. Hay una pregunta ahora quizás por las energías invisibles que nos rodean y que podemos, a través de estas nuevas tecnologías de sensores, podemos amplificar y traducir en experiencias que estén en nuestro campo humano audible o visible, y en este caso ya lo convierte en esta experiencia sonora. Un caso similar, por ejemplo, es lo que hace el artista Stanza. Él crea esta instalación de muchos parlantes que está llena también de sensores. Tiene sensores de humedad, sensores de ruido, de temperatura, de luz, entre otros. Y lo que a él le interesa es, ok, tenemos un espacio. Este espacio está habitado por una serie de agentes. Como decíamos, luces, sonidos que están ahí, los vemos, sabemos que hay una temperatura, etcétera, pero normalmente están en este segundo plano, ¿no? Y él, toda esta data que recopila con estos sensores, lo traduce en sonido para traerlo en primer plano y darnos cuenta que como cargar estas agencias, cargar su presencia, y también ver cómo está siendo alterada a través del día. A través del día la temperatura cambia, pero también, por ejemplo, si nosotros caminamos alrededor de esta instalación entre medio de los sensores, vamos a emitir sombras, van a haber luces, por lo tanto los sensores de luz también van a verse perturbados, o vamos a emitir sonidos si hablamos, y entonces cómo todas estas energías y fuerzas y fenómenos que están ocurriendo, también esos cambios van a alterar la instalación sonora, y entonces cómo reconocer este espacio, ese habitar de ese espacio, reconocerlo a través de una experiencia sonora.
Si se dan cuenta, estamos ingresando como en un mundo de aquello como invisible. El sonido ya era eso efímero, ¿no? Y ahora como estas fuerzas invisibles, o quizás de aquello que es nuestro cotidiano, como antes el sonido, esos sonidos que hablábamos al principio, no escuchábamos el sonido de lo más cotidiano porque no entraban en el espectro musical, y ahora como hay artistas que se están haciendo nuevas preguntas respecto a nuestros entornos, a nuestras relaciones con las plantas, con otras especies, con nuestros espacios, nuestras arquitecturas, etc. Por quizás eso que es lo más evidente, y mirar ahí. El colectivo mexicano Interspecifics es un colectivo que estudia, bueno, que se define como con un colectivo de artistas que estudia la intersección entre arte y ciencia, y que hoy en día está principalmente enfocado en una investigación que contempla, sonido, inteligencia artificial y una investigación de organismos vivientes como plantas y bacterias, y la actividad química y bioeléctrica que estos organismos generan. Entonces, por ejemplo, bueno, aquí tenemos unas fotos de sus exploraciones, y les traje el colectivo hace instalaciones y conciertos. También han trabajado en Chile. En este concierto están mapeando la actividad de unas bacterias que por cámaras que tienen acá, visión por computador y por sistemas eléctricos de sensado, están, y también algoritmos que reconocen de inteligencia artificial para reconocer ciertos patrones en el comportamiento de estas bacterias. Y son estos patrones los que van a generar los patrones tanto visuales como musicales, o sonoros. Y ellos se plantean como este mismo hecho de llamarse Interspecifics, como un estado en colaboración entre agentes humanos y no humanos. O sea, ahora trabajar con las bacterias, trabajar con las plantas, con estos otros agentes, observarlos, y que sea un medio también para conocerles, para mirar distinto en lo que es una bacteria. Y eso, bueno, nos permite la tecnología, ya sea del microscopio, ya sea la tecnología de los sensores, ya sea la cámara y las automatizaciones que nos permite el computador y la inteligencia artificial, etc. O algo tan simple como este piano, que el artista lo que hace es que genera este aparato junto al piano, que va a tocar el piano según la información visual de observando el comportamiento de las nubes del cielo. La cámara en tiempo real estaría cambiando, probablemente por contraste entre luz, yo me imagino, y es una instalación. Y acá entonces, soy un poco repetitiva, pero es esta idea de, en arte sonoro, claro, no solamente estamos observando sonido, estamos escuchando el sonido, sino que nos estamos volcando también fuera de la sala de concierto. La cámara está apuntando hacia el cielo, está apuntando hacia lo otro, eran las plantas, las bacterias, las nubes, y no puedo encontrar material sonoro de esta artista chilena, pero
también genial su trabajo, necesitaba mostrársela. Alejandra Pérez, su seudónimo del pueblo de China, hace un trabajo largo en la Antártica y en Punta Arenas, cartografía sonora antártica, me faltó ahí, sonora antártica, donde ella registra sonidos, de nuevo, la concepción de sonidos invisibles, tiene sensores, receptores de baja frecuencia, y trabaja también con hidrófonos. Los hidrófonos son una suerte de micrófonos de agua, que por ejemplo con los hidrófonos es como escuchar bajo el mar quizás las emisiones que emiten animales acuáticos, y traducirlas en un espectro sonoro audible humano, al escuchar los sonidos de la Tierra en esta otra realidad que es la Antártica, ¿no? El continente blanco, no es la urbe, y investigar esas sonoridades en la naturaleza. Y creo que también es súper interesante algo que ella plantea, que en este proceso ella también se da cuenta y cuestiona, ya tengo este dispositivo oficial, comillas, oficial, que es un hidrófono, o que es un receptor de señales, que es un aparato, pero resulta que mi cuerpo humano, también es un ser sensible. También yo estoy percibiendo mi atmósfera, estoy percibiendo mi medio. Y en su trabajo ella también empieza a elaborar estas ideas de dispositivos no oficiales de registro o dispositivos sensibles. Por ejemplo, trabaja como con unos yogures, como con otro tipo de unas masas que ya no me recuerdo bien de qué eran, y estuvo exponiéndose un par de años también en el MAC forestal. Pero quizás también cuestionar, ok, tenemos estas tecnologías que ella siempre traduce después o trabaja sonoramente, pero también volver a la pregunta, pero no solamente estas tecnologías, o cómo relacionamos estas tecnologías con nuestra propia sensibilidad. Y de ahí pensé en esta obra de estos franceses, que voy a mostrar. Ellos lo que hacen es que te invitan, hacen un concierto de música, pero te invitan a usar estos trajes que tienen parlantes en su interior. Entonces te invitan a recostarte en el piso y escuchar esta música, conectarte con esta música, pero esta música va a vibrar en tu cuerpo, y me imagino deben ser de bajas frecuencias para que esté pulsando en cientos puntos donde están los parlantes en tu cuerpo, y entonces tú puedas escuchar, perdón, ahí subí el volumen, puedas escuchar el concierto a través de tu cuerpo. Y también aquí también está dentro de la noción de que no solamente escuchamos con nuestros oídos, sino que nuestro sistema óseo también transporta, nuestro sistema óseo también vibra y se conecta con nuestro sistema auditivo, y podemos escuchar a través de nuestro sistema óseo. Entonces está una experiencia a escuchar con el cuerpo, y están ahí todos cableados. Bueno, acá en Londres hay un jardín botánico, Kew Gardens, que tiene esta instalación enorme que emula el sonido, o sea, emula está basada, inspirada en panales de abeja, y está conectada a panales de abejas que hay en este jardín botánico. Está conectada a las frecuencias que emiten las abejas en estos panales. Entonces, toda esta infraestructura se ilumina en relación a esas frecuencias, y se emite sonido también a partir de esas frecuencias. Y hay toda una reflexión del conflicto que tenemos hoy día con las abejas, de la emisión de nuestros campos magnéticos, etc. Y me interesó mucho en relación a lo anterior. En esta estructura también está
suerte de tótem, y lo que uno hace es, sacas un palito, el palito tienes que morderlo y ponerlo en un orificio, y taparte los oídos, y el sonido ingresa por tus dientes a tu sistema óseo, y entonces y tu sistema óseo en el fondo se conecta también con ahí tu oído interno, y la escuchas, o sea, si tú yo estuve ahí, yo hice eso, por eso se los traje, si tú te destapabas los oídos y te sacabas el palito no escuchabas, tenías que estar ahí en esa conexión, y también también creamos como una instancia íntima en este espacio gigante, luminoso, todo pomposo. Hay un mini momento íntimo con tú concentrada en morder esto, o sea, algo que no podríamos hacer quizás hoy día con estas circunstancias pandémicas, pero claro, contigo mordiendo algo para conectarte con una sonoridad que son estas frecuencias de un panal de abeja que estaba por ahí en estos jardines. También una experiencia súper corporal. Me doy un paso ahora, un vuelco. Encontré este trabajo, me pareció súper interesante, en términos de, claro, posibilidades tecnológicas contemporáneas de automatización. Lo que hace aquí la invitación de este colectivo, Super Bee, un estudio de creativos tecnológicos, lo que hacen es que ellos invitan a alguien del público a registrar su voz. Esa voz se registra y se automatiza, y va a generar un coro, tu misma voz se va a automatizar para el espectro entre del barítono al soprano, se va a distribuir en todas estas pantallas, y tú mismo, por medio de la batuta del director de orquesta que tiene esta persona en la mano, puedes ir dirigiendo los ritmos y cómo se va desarrollando esta suerte de orquesta que tiene solo una fuente, pero por medio de la tecnología se multiplica, y tú mismo puedes ir como jugando con ella, y bueno, se los voy a mostrar. Aquí me pareció súper interesante la posibilidad de, bueno, quizás qué cantarán cada persona, como qué posibilidades en el hecho de tener una obra interactiva, ¿no? Habíamos visto obras que tenían mucho que ver con data, con la captación de frecuencias de estos animales, de estas plantas, de estas bacterias, de estos aves, de estas nubes, pero en términos de una obra, por ejemplo, interactiva ahora, en que es el público el que propone una cierta sonoridad y también plantea su propia experiencia sonora. Vamos llegando cada vez más, como más acercándonos a tecnología súper como de comillas, de punta. Me pareció súper interesante. Este no es un proyecto de arte sonoro. Me lo crucé por ahí y me pareció súper interesante que es un proyecto audiovisual, es unas gráficas, una instalación principalmente de gráficas visuales, y que va acompañado de una cierta música. Y los creadores, el estudio de esta propuesta, plantean, pero ¿cómo creamos esta música? ¿Por qué no sumergimos a los músicos
a una realidad virtual, a una realidad de las gráficas que estamos creando. Entonces, los músicos son invitados a sumergirse en estas gráficas e improvisar en relación a estos ambientes en los que están. Y así es como finalmente se crea la pieza, pero claro, lo que a mí me viene a la cabeza es como esta posibilidad de la realidad virtual, que bueno, puede tener sonido, ¿no? Pero es súper visual, pero quizás cómo puede alterar nuestra propia experiencia de una situación al sumergirnos en otra realidad paralela para alterar o para influenciarnos en nuestras propias decisiones, por ejemplo, creativas. En este caso, estas creaciones musicales. Y les traje acá, esto es un juego de mixed reality, realidad mixta. Cuando me encontré con esto, me pregunto quizás la posibilidad, por lo tanto, de crear tus propios entornos instrumentales y virtuales y tocar, y donde las creaciones sonoras, quizás, claro, tú creas tu propio espacio, creas tu propio ambiente, y tu manera de tocar también, por ejemplo, acá es súper corporal, ¿no? No es solamente quizás como con los dispositivos sobre una mesa, con el computador, sino que ahora se abre el espectro al espacio, incluso quizás podrías recorrer el espacio, y a mí me abre la pregunta, por ejemplo, ¿qué pasa si quizás en el futuro un concierto en que tú estás ahí mismo con el músico y lo ves tocar estos instrumentos digitales, y tú estás frente a él, y el concierto sucede un concierto que suceda en una realidad virtual, o no necesariamente música, o no necesariamente un concierto, quizás otras situaciones que puedan suceder en tiempo real en esta realidad virtual, como que ahí se abre podemos empezar a pensar también esas otras, ahora por ejemplo en pandemia que estábamos con estos conciertos en tiempo real, solo posibles por no nos podemos juntar, cada uno de esos en su casa. ¿Qué pasa si empezáramos a crear desde este punto? ¿Qué sonoridades también podrían proponerse? ¿O cómo podrían mezclarse? Por ejemplo, podríamos tener la sonoridad en tiempo real de el bosque no sé cuánto con los instrumentos no sé cuánto, y ahí empezar a jugar, y quizás puedan integrarse diferentes personas en diferentes músicos, en la misma realidad virtual, etc. Muchas posibilidades. En términos de inteligencia artificial, me asistí a un workshop que dictaba esta artista rusa, Elena Riconole, que ella está investigando con un grupo de científicos el estudio del sonido de las aves, de la comunicación de las aves, que emiten las aves. A ver, acá tengo video. Y ella, por medio de inteligencia artificial, está en ruso, así que lo voy a hablar yo no sé ruso, pero hablaré encima. Por medio de esta inteligencia artificial, ella busca reconocer patrones en los sonidos de las aves, y hablan de crear una gramática universal del lenguaje de las aves,
porque la automatización que permite hoy día las tecnologías llamadas como Machine Learning, las redes neuronales de Machine Learning, de inteligencia artificial, permiten procesar gran cantidad de información y que la máquina, el computador, aprenda, perdón, aprenda de toda esta información y pueda, por lo tanto, reconocer algo que no podríamos hacer nosotros simplemente como humanos, porque es mucha la información, entonces el computador automatiza estos procesos y los agiliza, reconocer estos patrones y ya busca con estos científicos, ok, podemos especular respecto a un posible, que estas máquinas, esta inteligencia artificial logre decodificar el lenguaje de las aves. Se cuestiona esto, y actualmente está en el proceso de, podríamos, de hecho, podría nuestra inteligencia artificial traducir estas lecturas del lenguaje de las emisiones sonoras de las aves en lenguaje humano. En ese proceso de investigación están. Y bueno, yo asistí a este workshop, les comparto la experiencia. Me pareció muy interesante que en el workshop nos plantean la pregunta especulativa de esta posibilidad de futuro con este cruce entre un trabajo científico, pero también artístico. La artista pregunta estas imaginaciones especulativas de relacionarnos quizás con seres no humanos. Y nos preguntaban como, bueno, ¿y qué les diría? Si tuvieses la posibilidad de comunicarte con otros seres no humanos, ¿con quién te comunicarías? Muchos dijeron con plantas, bueno, con aves, con otros insectos, por ejemplo, con las abejas. ¿Y qué le dirías? Yo me cuestionaba, bueno, quizás nos podríamos comunicar, pero ¿seríamos capaces de escuchar? Es otra pregunta que aparece ahí, ¿no? Claro, como toda esta tecnología para tratar de pasar al lenguaje humano la comunicación de las aves, pero otra cosa es, nosotros como humanos, por ejemplo, seríamos capaces de recibir realmente lo que estos otros seres, seres no humanos, nos podrían estar diciendo. Y otra cosa es como, muchos hablaban de ganas de comunicarse con un árbol o con una planta, pero estamos hablando quizás de una comunicación de un lenguaje humano para comunicarnos con esos seres, pero realmente no estamos comunicados con ellos. Quizás lo que habría que ahí quizás descubrir es nuestra comunicación actual con otros medios de comunicación no verbal con el mundo que nos rodea, ¿no? Como hoy día que estábamos viendo toda esta, observar las nubes, observar las bacterias, observar las plantas, su comportamiento, hay procesos relacionales ahí, bueno, yo soy un poco crítica de este trabajo, ¿no? Como, no todo lo que les mostré es como para no sé, lo miro con fascinación y lo miro también desde una perspectiva crítica, como en ese trabajo es necesario traducirlo a un lenguaje humano para que nos podamos relacionar con estas aves, o ¿qué pasa? Ahí se abren otro tipo de preguntas. O sea, la tecnología nos lleva como quizás nos vamos a comunicar, qué sé yo, con las piedras después, pero so what, como que la tecnología nos lleva a tantos niveles, y donde nuestra humanidad, cómo trabajamos nuestras relaciones con otras personas, con otros seres, con el medio ambiente, con nuestras realidades, a pesar de la tecnología avanza y avanza, pero cuestionar también cómo nos relacionamos en estos otros términos, ¿no? Y ahí me inspiré un poco, es que me apasiona esas preguntas. Les traigo ya casi cerrando el trabajo de Nicole Lhuillier y Sanz Fitch, Telemetron. También ella es chilena, estudia, está terminando su doctorado en el MIT Media Lab en Estados Unidos, y este dispositivo es un trabajo, ella inicia en el MIT en el máster, ahora está en el doctorado, inicia en el programa de la Ópera del Futuro, Opera of the Future, preguntándose
preguntas sobre, ok, la música del futuro, y crean este instrumento que es para el espacio exterior o gravedad cero, ¿no? La pregunta de la que ellos hablan es como la oportunidad de uno de imaginar modalidades creativas en las condiciones quizás del futuro, pensando en cada vez más cercana la posibilidad de habitar fuera de la Tierra, ¿no? O como en realidad fuera de la Tierra. Pero también ¿y qué significaría eso? O sea, también habitar en el espacio exterior también es habitar en sociedad, en una cultura en esa cultura habría arte, habría creatividad, habría, por lo tanto, música, por lo tanto, una música, como quizás imaginar, proyectar posibilidades de música en esta realidad especulativa. Y también ellas hablan, que me parece muy interesante, más allá de que estas especulaciones del futuro quizás sucedan o no, o de aquí a cuánto tiempo, también imaginar ese futuro nos permite generar un puente en quizás posibilidades que puedan después desplazarse como a nuestras propias realidades hoy, acá. Esas imaginaciones también crean otras posibilidades en nuestra realidad inmediata. Y aquí ya se los voy a mostrar, perdón. Bueno, y para cerrar, también les traje a otra chilena, muchas mujeres en esta presentación. Constanza Piña, seudónimo Corazón de Robota. Ella es chilena, que ya hace mucho tiempo que vive en Colombia, y hace poco realizó esta instalación, Kipu. Bueno, la voy a dejar, ella explica mejor su trabajo. Antes los españoles... Pero antes de esto, traje este trabajo para cerrar, porque claro, estábamos viendo a Nicole con esta súper especulación del futuro. Aquí estamos en la NASA, estamos como en un mundo tecnológico súper avanzado, pero para cerrar quería trabajar con Constanza, porque ella se cuestiona, ok, están estas tecnologías contemporáneas, pero ella mira hacia atrás, mira el quipu astronómico Inca, y va a trabajar en los términos de las primeras computaciones, los primeros computadores, como estos quipus, los va a entender como los primeros medios de computación, de computadores prehispánicos. Entonces, quería cerrar con ella como una manera, ok, la tecnología que hoy día estamos abordando, que no solamente, claro, esta mirada a futuro no es lineal, o por favor que no sea lineal, también miremos hacia atrás, también miremos nuestra historia y comprendamos nuestra realidad presente desde una complejidad histórica, cultural, propia, local. Bueno, y ahora sí los dejo con las palabras de ella. Antes los españoles decían que los indios de Abya Yala eran personas subdesarrolladas porque contaban utilizando los dedos de las manos, inclusive los dedos de los pies. Sin embargo, hay que entender que la computación textil y los sistemas vestibles o portátiles de almacenamiento de información son sistemas que integran el cuerpo humano en la participación humano-máquina. Y eso es lo lindo que tienen estos sistemas. Según el libro de Gary Hurton, él describe que hay 7 niveles de información binaria en el quipu.
Una de ellas está basada en el material del quipu, que puede ser algodón o lana, otra en el torcido o hilado de los hilos, otra es la direccionalidad del nudo, si está hecho hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces eso lo describe como piedra blanca y piedra negra, que vendría a ser 1 o 0. Los quipus son sistemas de registro de información que utilizaban en el Imperio Inca o las culturas andinas precolombinas. Se dice que los quipus eran sistemas mnemotécnicos o libros que no están escritos en papel. El quipu es un sistema más complejo que un simple almacenador de información, sino que serían los computadores que usaban nuestros antepasados en Latinoamérica. Me interesó mucho la relación de los quipus con el código binario que usamos actualmente en la computación. Yo, como soy artista electrónica, me dedico a estudiar el código binario. Por lo tanto, me pareció muy interesante saber que nuestros antepasados utilizaban también un sistema binario para clasificar información. Nuestro quipu es un computador prehispánico electrotextil de código abierto. Además de codificar el cosmos, quisimos expresar la idea de que el universo está gobernado por proporciones numéricas armoniosas y cómo los astros generan frecuencias mediante su revolución orbital. Esta instalación consiste en una antena semicircular de 6 metros de diámetro que se compone de 180 cuerdas. Cada una de ellas fue hilada a mano mezclando hilo de cobre y lana de alpaca. Estas cuerdas están conectadas a un circuito electrónico que amplifica y sonifica los cambios electromagnéticos presentes en el lugar de la instalación. Así, lo que escuchamos es una amplificación de las vibraciones inaudibles e invisibles en un espacio, las voces del vacío visitadas por espectros, una partitura celeste, el sonido de las esferas, la voz del silencio. La obra se presenta como una instalación interactiva que podría ser ejecutada por un intérprete, por el mismo público que la visita, o simplemente podría interactuar de forma autónoma con la información electromagnética recibida desde el ambiente. La mayoría de los quipus fueron quemados por los colonizadores, e incluso hoy su código no ha sido descifrado. En este proyecto creamos una interacción sensible con el espectador a través del sonido. De este modo, quipu es una interpretación artística y sonora sobre la tecnología y la historia de nuestros antepasados. Bueno, habíamos visto antes, habían otros artistas también trabajando con sensores electromagnéticos, ya sea para captar la ciudad, los sonidos de la ciudad, por ejemplo. Había, olvidé otro, bueno, pero como también quizás, no sé si será el mismo sensor, pero también las perspectivas cambian, la crítica quizás esa de la percepción de los campos electromagnéticos en la ciudad que nos rodea, esos sonidos invisibles, pero ahora en este caso, por ejemplo, cómo hay una mirada histórica, local, lo que hablábamos recién, ¿no? Como también hay los puntos de vista de plantear también la escucha, la experiencia de nuestros entornos, la observación crítica de nuestro entorno también, en cada artista cambia. Por último, para cerrar, les quería compartir un trabajo mío que realicé el año pasado, se llama Vendrán tiempos mejores, que es una instalación sonora audiovisual interactiva en torno al tiempo. El tiempo, desde el tiempo yo lo planteo desde 3 ejes. Por una parte, me pregunto
el fenómeno que hablamos el fenómeno temporal en términos físicos. Acá me estoy yendo, hablando de mi trabajo, ya me voy voy a hablar en otros términos. Yo planteo en este trabajo que cuestiones en torno al tiempo en términos físicos, de la experiencia del tiempo, por ejemplo, de nuestros relojes, y la experiencia del tiempo en términos físicos que planteaba Einstein con la relatividad en relación al espacio y en relación al observador, y cómo el tiempo y el espacio se deforman uno en relación al otro, que hace un par de años la teoría de Einstein fue comprobada, como sabemos, pero a una tremenda escala, ¿no? Y yo en este trabajo me preguntaba, bueno, ¿será posible me encanta esa relatividad de la cual habla, me encanta esa posibilidad de que el tiempo no sea algo rígido, estático, que había que estar en esta clase a las 8 de la mañana y si no, no sé, me ponen ausente, no. Cómo pensar el tiempo en términos flexibles y estar nosotros en relación a estas temporalidades. Me preguntaba, bueno, ¿cómo imaginar esto? Y me lo imaginaba en términos sonoros. Por ejemplo, entonces lo que hago es que en esta instalación presento el sonido de un reloj, y que por medio de un sensor de distancia, de movimiento, la iluminación, claro, sigue el pulsar de este reloj, pero en medida que tú te mueves en el espacio, la velocidad de ese reloj y la reverberación, por lo tanto una relación espacial, la reverberación del sonido, por un proceso de automatización algorítmica, que lo proceso, pero está procesado para que suceda en tiempo real en relación a las personas en el espacio. Por lo tanto, ese tic-tac de ese reloj se va a alargar en el tiempo, o va a ampliar en su reverberación, o va a ser más seco o más húmedo, para también como cambiar la experiencia. Yo pensaba cómo experimentar esa flexibilidad, esa maleabilidad del tiempo en términos sonoros. Bueno, les voy a mostrar todo el video. Sound is never independent. Sound is always in relation. Listen. Listen space. Give it time. Move and change time. Move and change space. Move and resonate with the universe. Listen back. Resonate together. Es un poco lo que les estaba contando antes. It's time. In physics, sound is a vibration that propagates through a medium such as gas, liquid, or solid. It needs matter to make molecules move and vibrate. Never again. History was... Bueno, y en esta segunda y tercera parte del proyecto, era una experiencia, claro, audiovisual con diferentes capas. La primera, lo que les describí antes. Otra capa está el video del desarme de un reloj, como junto a este audio de una mujer que especula sobre la posibilidad de manipular el tiempo y de controlar, de quizás pensar la linealidad de la historia de una manera distinta, o cuestionar el devenir histórico, la repetición y linealidad. Hay una serie es una narración pseudopoética que entrega muchas preguntas como en oposición a lo que está pasando en imagen. Y claro, aquí está el desarme, la contemplación del desarme de un reloj, y lo que veían antes, que probablemente aparezca por ahí pronto, este es el sensor de movimiento, que también es una cámara. Lo que hace es que también por un proceso de
código y algoritmos, está mapeando la imagen del espacio, pero con delays en la imagen. Entonces ustedes veían ahí los delays, como mi idea era generar diferentes temporalidades, tanto en términos sonoros como visuales, y de tu experiencia en el espacio, de recorrer el espacio y verte reflejado en estos diferentes muros, a estas diferentes temporalidades, como también un juego espacio-temporal. Y les quería mostrar, como estamos justo, creo que en el tiempo, pero les quería mostrar, esto yo lo trabajé, esta es con una Kinect 360, que es una cámara y un sensor de profundidad, un sensor infrarrojo. Se le llama normalmente hacer esto como visión por computador o computer vision. Y hoy día esta está que viene de los videojuegos de la Xbox 360, que está descontinuada, pero hoy día ya hay otra, ya que está descontinuada, esta cuesta barata. Hoy día las nuevas versiones son bastante más caras. Y lo trabajé con software o sea, plataforma de programación, que es Open Frameworks, similar a Processing, por ejemplo, o que utiliza el lenguaje de programación C++, C++, que es esto. Y acá esto es, este es mi código. Ahora no lo voy a hacer correr porque no está conectada a la Kinect, no importa en este momento, pero bueno, es un código largo porque pasan diferentes eventos en el tiempo. Entonces, a ver, por ejemplo, acá le voy diciendo, recibe, bueno, aquí dice mouse position, pero en verdad era la posición del sensor de profundidad. Recibe esa información, recibe la información del punto más brillante de la cámara. Amy es mi voz on and off, que trabajo en el otro programa, que es MaxMSP, que es un programa, este es gratuito. Open Frameworks y muchas plataformas de programación son gratuitas. MaxMSP es un software plataforma de programación de audio, que este es el que utilicé para mi trabajo, pero si uno crea un nuevo, es una hoja en blanco. Y en la hoja en blanco uno va ingresando lo que uno quiere hacer, por ejemplo. Entonces yo acá quiero hacer un metrónomo que me dé pulsaciones cada un segundo, por ejemplo, o lo quiero hacer cada medio segundo. Y ahí uno va construyendo toda tu infraestructura específica para tu pieza, que en mi caso era esta, y acá, por ejemplo, yo le digo recibe la información del sensor, y esto lo voy a procesar para que al sample, que ya lo había previamente procesado, cambie sus valores en términos de speed, de velocidad, y acá de procesamiento para reverberación. Aquí están, bueno, son otros códigos, y toda esa información también está coordinada entonces con este programa donde tenía coordinadas las visuales, que le digo como dibújame un rectángulo a tal velocidad, y que el rectángulo esté al medio del ancho, al medio del alto, y que tenga un radio tanto que yo definí por ahí, una cosa así. Bueno, ese es el programa. Les quería mostrar un poco como el detrás de la instalación. Eso. No sé si tienen preguntas. Perdón la velocidad, que quería contarles muchas cosas. Pero cualquier cosa, cualquier pregunta, bueno, ya tienen mi correo y les voy a mandar, como les decía, esta presentación para que
para que tengan los nombres de todo y si es que les interesa ahí seguir algún artista. Gracias, mucha información, muchos puntos de vista. Es interesante porque la tecnología además avanza tan rápido que las posibilidades se van abriendo y en ese sentido creo que tiene que estar un poco como en función para pensar, ¿no? Más que el fin. Muchas veces pasa que la tecnología se vuelve como un fin en sí mismo, incluso en las experiencias de arte que uno puede ver en algunos lugares, cuando en realidad es un medio para hacerse estas preguntas. Qué bueno que les mostraste también el detrás, porque detrás de, claro, uno ve estas instalaciones maravillosas. Me acuerdo una vez que fui a una instalación de Ryoji Ikeda, tuve la suerte de visitar, una cosa pero impresionante, muy como que te va de, o sea, te llena como corporalmente también, ¿no? Como genera estos túneles con esta información como de Big Data. Y claro, eso fue, no sé, años 2013, 2014, y decía, bueno, pero ¿cómo hace esto, no? Es como la pregunta, ¿cómo se hace esto? Claro, y hay un código detrás que es enorme también, en algunos casos. Aquí en el chat dejaron algunas preguntas. Daniel, por ejemplo, o como más que preguntas, como reflexiones, que están interesantes. Por ejemplo, Daniel dice, sería interesante escuchar de alguna manera el cuerpo humano sometido a situaciones y sensaciones cotidianas. ¿Cómo suena el cerebro? ¿Suena diferente un cerebro de un niño al de un adulto? ¿Las emociones producen de alguna manera interferencias o modificaciones en este sonido? Y eso se ha hecho. Sí, súper interesante. Precisamente hay dispositivos, aparatos, sensores que te los ponen en la cabeza y que están como sensando tu actividad eléctrica, por ejemplo, de tu cerebro. Porque al final, claro, también nuestro cuerpo es electricidad, entonces es posible de sensar eléctricamente. Y claro, y de ahí a una traducción de esas señales en sonido. O también esa pregunta me hizo recordar, no sé si vieron a Cage, ¿ya? Sí, sí, lo hemos pasado. Cuando, claro, se hace esta pregunta por el silencio, y ingresa se me olvidó ahora el nombre, Connie, de la sala... La cámara anecoica. Anecoica, claro. Sí. Ingresa a la cámara anecoica, y bueno, no sé si hablaron de esa historia, que... Sí, se las mencioné en un momento. Hablamos del 444 primero, y luego de que, bueno, que él estaba muy obsesionado con escuchar el silencio. Entonces ingresa a esta cámara anecoica, que se supone que es una cámara que bloquea todo sonido exterior, y él espera escuchar, por fin voy a escuchar el real silencio, porque siempre hay sonido en todas partes, y escucha dos sonidos, un sonido más grave, otro más agudo, y que uno le terminan como, ¿qué son estos sonidos? Uno es su sistema sanguíneo, nervioso. Claro. Y otro es su sistema nervioso. Claro, sí. Su sistema eléctrico, en el fondo su sistema nervioso, y su corriente sanguínea. Esos son los dos sonidos que le escuchan. Entonces, esa pregunta sobre cómo suena el cerebro, súper interesante, como esas posibilidades y también de volver a mirarnos, ¿no? Veo acá otra pregunta. ¿Las experiencias tecnológicas están situando lo no humano en función de lo humano, o lo estamos entendiendo desde sus propios lenguajes? Estoy totalmente de acuerdo con esa pregunta. Mi apreciación es que está muy, muy de moda lo no humano, está muy, también, como decías tú, hay mucha tecnología de parafernalia, como mucha tecnología de artistas creando obras muy de espectáculo y como haciendo este tipo de cosas, quizás como, voy a trabajar con bacterias, pero desde niveles como... que realmente, como decías tú, quizás no están o cuestionando o valorizando o
intentando mirar esa relación distinta, también un poco el cuestionamiento que yo les decía respecto a la obra con los pájaros, con el canto de los pájaros. Ahí creo que respecto a ese comentario, como hay muchas preguntas todavía que seguir trabajando, y también eso está bueno que las estemos pensando. Y veo que una última, los sonidos tienen, los sueños tienen sonido, si se puede llegar a mapear la actividad cerebral y esto se traduce a sonido, ¿lo podemos llegar a comprender o siempre será algo sorpresivo en forma algorítmica? La ciencia creo que ha descubierto como un porcentaje muy pequeño de cómo funciona el sonido todavía. Entonces, puede ser siempre una sorpresa, yo pienso, y además que cada persona es distinta. Igual eso, claro, es interesante lo que dices porque el fondo sigue en expansión, como que dentro del mapeo que hicimos hoy, como, bueno, ¿y qué es el sonido? Y la apertura de la escucha musical y las posibilidades que permitió la electricidad para componer todo el espectro sonoro, y después vimos artistas, bueno, pero escuchemos más allá del espectro sonoro, como hay otras frecuencias por ahí circulando, pero hablamos de sonido en el espectro humano, en lo que nosotros escuchamos, pero vayámonos más allá de eso. Y sí, yo creo que hay estudios sobre sueños y sonido. Yo no lo he estudiado en particular, pero sé que existen, y cuando preguntas si lo podemos llegar a comprender o siempre será algo sorpresivo en forma algorítmica, yo creo que, o sea, en mi perspectiva, la ciencia hoy día avanza pueden estudiar sobre sistemas complejos, cada vez más, el mundo cada vez más se complejiza, y parece que no lo podemos realmente llegar a comprender porque siempre es más y más y más y más. Como que yo soy muy crítica a la actitud de querer comprender. ¿Qué significa como comprender? Porque hay una actitud también ahí cerrada. Te comprendo, te entiendo, esto se define. Y hoy día lo que observamos como desde la ciencia, que sigue como moviendo su conocimiento, descubre algo y después parece que no era tan así, y van pasando cosas entre medio, y la misma ciencia cuestiona la misma ciencia, o el arte que también viene a cuestionar todo. Entonces, no sé si podemos llegar, como si es la pregunta, no sé si es la pregunta indicada a plantearse, vamos a llegar ¿Queremos llegar a comprender como una respuesta cerrada, o a relacionarnos y explorar, y nosotros también, el mundo cambia, nosotros cambiamos? Eso como experimentar, ¿no? Como abrirse más a la experiencia que a la definición propiamente tal. Claro, como, por ejemplo, respecto a mi trabajo, en esa reflexión en retorno respecto a la linealidad de la historia, o a la repetición de la historia, etcétera. Es como las situaciones cambian, cambian constantemente, se producen nuevas relaciones, entonces, y lo que comprendíamos, lo que estaba cerrado, o sea, esto, lo que parecía de tal manera, en un nuevo contexto, como que reaparece, pero reaparece porque hay otros agentes, entonces es distinto de todas maneras, entonces siempre hay como una complejidad siempre andando. Bueno, lo que pasa en algunas disciplinas, por ejemplo, en arte y en arquitectura, yo creo que pasa bastante que la disciplina no se puede definir. O más que nada, no es que no se pueda definir, sino que las definiciones no alcanzan a cubrir todo lo que involucra la disciplina. Cuando alguien dice, define arte, hicimos en un momento también el ejercicio de definir arte sonoro, al inicio de este curso.
y claro, llegamos como a ciertos consensos que nos permiten de cierta manera entrar en una discusión, pero no es cerrado nunca. De cine y arquitectura también. ¿Es solo el arte de construir, por ejemplo? No, ¿no es cierto? ¿Es el arte de construir espacios habitables? Sí, pero no es solo eso. Entonces, es interesante porque cuando se habla como de abrir a la experiencia, también te abres a la exploración, ¿cierto? Al estar como todo el tiempo buscando algo para responder preguntas, que a mí eso me encanta. En arquitectura se da, pero no se da tan claramente como se da en el arte, yo creo. En el arte es mucho más claro que se enfrentan al objeto de arte o a la experiencia de arte desde una pregunta que pone en crisis, que pone en tensión, que pone en cuestión una situación que está pasando. Y en arquitectura muchas veces se entiende la arquitectura como un aspecto que casi que así tiene que ser, ¿no? Así son los baños, así es este espacio, así es esto, cuando en realidad también puede hacerle preguntas a las formas de habitar. Sí, totalmente. Yo creo que ese como para mí es como mi compromiso como artista, como persona que estamos aquí en esta relación, yo hablándoles, ustedes como estudiantes, tú como profe, un compromiso a tratar de mirar más allá de la realidad dada, como las cosas tienen que ser de tal manera y tratar de pensarlas distinto y como siempre pienso como meterle el gol a esa realidad, como tratar de pensar las cosas distinto y para que sea como a nuestro favor o como hacerlas mejor, ¿no? Hacer esas posibilidades, ver más allá, más, por ejemplo, hoy día es como todo más integral, pensar en otras realidades de otras personas, de nuestra relación con el medio ambiente. Por favor, salgamos de los esquemas que nos dijeron de cómo tenían que ser las cosas, porque además, de nuevo, todo cambia. Por favor, cambiemos con abrazar el cambio, toda esa actitud, como en esa actitud, sí. Sí. Cami, para ir cerrando, hay una última pregunta de Fabiana que dice, ¿se podría utilizar los impulsos del cerebro, los electroencefalogramas, dice, para generar alguna composición producida en personas en estado de coma o similar? ¿Existe algo ya realizado así? A mí se me viene a la cabeza, ¿cómo se llamaba esa instalación que estuvo en el MAC hace ya bastantes años? De este domo, ¿no? Que se movía a partir de las ondas electromagnéticas. Si no me mal confundo, es de Esteban Agustín, me parece. Sí, de chileno, Agustín. Sí, claro. Pero particularmente como personas en estado de coma o en un estado similar, la verdad es que ahí desconozco. Pero yo creo que sí, totalmente se podría como prácticamente hacer, como trabajar. Sí, yo creo también de todas maneras. Pero pueden ver la obra de la instalación. Es una instalación, estoy viendo acá si es que la encuentro rápidamente, del Esteban. Era un domo, una especie de domo que de cierta manera a partir de las frecuencias electromagnéticas las personas podían modificar entonces un movimiento. Estaba construido a partir de tensegrity también, que es un principio que nace del arte y de la arquitectura, que tiene que ver con poner elementos de compresión y de tensión en un estado de equilibrio. Y estos elementos de tensión eran elásticos, entonces eso permitía que tuviera movilidad a partir de ciertas frecuencias que iba modificando, o sea, que se iban recogiendo de las ondas electromagnéticas del cerebro de las personas. Entonces las personas se ponían acá unos sensores, me acuerdo, un casco. Sí, tal cual. Sí. La pregunta que se hacía, la verdad es que no la recuerdo, pero había algo más detrás que esta parte como descriptiva que yo les hago de la obra. Sí, yo tampoco recuerdo bien, pero eso fue el 2015. Recuerdo que fue el 2015. Más o menos, sí, fue por esa época. Sí.
pero bueno, prometo buscarles la obra para la próxima clase y se las entrego. Bueno, muchas gracias, Cami. Fue una mirada, yo sé que está así como, es mucha información para una clase, pero yo creo que nos abre una mirada como más clara, más completa. Yo solamente pasé a grandes rasgos por lo que eran estas eras de tecnologías relacionadas con el sonido, desde lo más acústico, eléctrico, digital, magnetofónico, pero en realidad con lo que tú nos mostraste, esa información se completa y espero que a todas y todos les haya quedado un poco más clara, no lo que es, sino las posibilidades que se abren a partir del uso de las tecnologías. Eso no significa que todo arte sonoro es tecnológico, eso también ya se los había mencionado, hay artes sonoros que pueden ser completamente analógicos también y son otras formas de enfrentarse al sonido, pero es interesante ver también cómo va evolucionando la forma de relacionarse con las distintas artes y en este caso con el arte sonoro a partir de la evolución tecnológica que ha sido, pero sobre todo ahora en esta cuarta revolución industrial que dicen que estamos llevando, ¿no? Ha sido pero así exponencial. Sí, yo les partí pidiendo disculpas que esta clase iba a ser abrumante, como de muchos referentes, pero les repito como que mi intención no era acordarse de cada cosa, sino más bien de una intención precisamente, como esta intención de la tecnología que nos abre puntos de vista, que nos abre los oídos para plantearnos nuestras relaciones con las cosas de diferentes perspectivas, y por eso como no quería como, o sea, traje hartas cosas porque hay muchos puntos de vista, no hay como, ahora por ejemplo la inteligencia artificial y el machine learning están como súper de moda, porque es como la nueva tecnología como súper como, está como bien de punta, pero no hay como, pero hace 2 años atrás no se hablaba mucho de esto, y se hablaba, no sé, quizás, y hace 10 años era la visión por computador, y así, como tú decías, todo va cambiando y no hay como una gran verdad tecnológica, sino era como, una impresión de la tecnología que tengamos a mano. Más allá de, no sé, del ejemplo, por ejemplo, de la amiga artista que, claro, que estaba con este proyecto en la NASA y quizás era como lo más fuera de lo cotidiano que podamos pensar, hay muchas de las cosas que vimos, o sea, y el mismo programa que yo les decía que les compartí, que es gratuito, las clases están online, se puede aprender, es como muchas cosas que uno puede, que están ahí, que son asequibles para todos, y nada, ahí espero que al menos la idea de pensar tecnológicamente unas propuestas sonoras, como que al menos algún trabajo les haya llamado la atención y con eso se quedan. Como, eso. Bueno, estimadas y estimados, para ir cerrando, te deseo lo mejor en esta finalización de tu máster allá. Qué rico que están entrando también como en la primavera, te envidio mucho. y nada, sigue contándome los trabajos que van saliendo y ojalá podamos como tener otra instancia en este curso. Y nada, mucha suerte, Cami, y muchas gracias. Y gracias también a los estudiantes y a las estudiantes que se quedaron hasta el final en esta presentación. Después tendremos a otras invitadas, dentro de eso va a estar la Nico Willier, va a estar también, como te conté, la Sofía Balbontín con Matías Klenner, y también invité a Mitchell del colectivo Juan Jaula para que nos hable de paisaje sonoro. Así que vamos a tener más invitados y distintos puntos de vista. Súper, gracias, Cami, gracias. un abrazo. Que estén muy bien. Que estén bien. Chao. Chao.